junto con nuevamente dar la bienvenida a ustedes, los dejo con don Luis Vargas de la Universidad Austral. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos los valientes que llegaron temprano. Gracias también a Eduardo por la invitación. Y como él bien les comentaba, soy Luis Vargas, soy académico de la Universidad Austral y les voy a comentar durante unos minutos acerca de las potenciales patologías y parte del sistema inmune de los peces, en este caso el Dicostichus liginoides, el bacalao a profundidad. Ahí lo tienen, se los presento. Ayer lo pudimos disfrutar en la cena. Es un animal que tiene un gran sabor y en algunas instancias donde hemos podido trabajar manteniendo animales, hemos logrado tasas de crecimiento bastante interesantes. Estos son datos del 2010 al 2012, lo cual hizo que naciera la necesidad de poder diversificar la acuicultura e incluir esta especie dentro de un programa, que es el programa OPTEC, que es el Desarrollo Integral del Cultivo del Bacalao. Les estoy comentando esto porque nosotros, como universidad y como consorcio, nos adjudicamos el programa que tiene la misión de poder cultivar, llevar al cultivo el bacalao a profundidad, y es un proyecto que dura 10 años, donde las universidades que conforman este consorcio están la Universidad Austral, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción y la Católica de Temuco, donde además hay varias empresas asociadas, entre ellas Fishbet, Sivas Chile y la Universidad de Magallanes como partner, ¿cierto? En este caso el Pablo Gallardo. Y la idea nuestra es poder desarrollar una serie de diferentes proyectos entre este programa. Los que están en rojo son los que desarrolla la Universidad Austral y uno de ellos tiene que ver principalmente con lo que es estrés y sanidad. Básicamente, esto versa de cómo el estrés puede afectar un cultivo y la sanidad tiene que ver con todo lo que es sanitización, sistema inmune, manejo. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen los animales una vez que son extraídos del medio natural, la profundidad, lo veíamos ayer, entre 1500 metros, ¿cierto?, es la exoftalmia, es decir, los animales llegan arriba con problemas oculares. Al no tener vejiga gaseosa no tiene el problema que tienen los congrios. Por ejemplo, cuando uno saca un congrio de 200 metros, tiene la vejiga muy inflada y lo que hay que hacer es pinchar para poder sacar el gas. Aquí no existe ese problema, pero los tejidos blandos tienden a expandirse. Y es uno de los problemas serios que tienen estos animales cuando llegan al barco para poder ser trasladados al hatchery. Aparecen también, por ejemplo, aquí algunos tipos de manchas. Ayer alguien hablaba del jellies también, ¿ciertos? Parásitos o protozoos o agentes patógenos que vienen desde el medio natural. En la acuicultura, aquí les traje una pequeña tabla, son muchos más, se han detallado una serie de enfermedades o agentes patógenos que van afectando a la acuicultura propiamente tal, pero cada día se ve más que la interacción con los peces del medio natural se hace más fuerte. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cultivo de salmónido en la región de los lagos está afectado principalmente por una bacteria que es la Pizziricchia salmonis. A pesar del nombre, salmonis, no solo afecta a los salmones. Esta bacteria es capaz de afectar animales como lubina mediterránea, tilapia, y un par de colegas describieron ya la presencia de Pizziricchia salmonis en robalo, en sebastes, es la cabrilla, pinguipes, es decir, en varias especies nativas que viven asociadas a los centros de cultivo, lo cual es bastante preocupante si nosotros pensamos en tener, o que cada vez la acuicultura se va haciendo más al sur, que probablemente la interacción se va a hacer un poco más directa con especies nativas de importancia comercial. Dentro de las especies nuevas que han aparecido muy potentemente son las amebas. Son pequeños microorganismos que pasaron desapercibidos durante muchos años. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paper del año 2016, es bastante nuevo, donde un Salmus salaris, las branquias, ya tiene estas amebas. Las amebas no solo per se producen un problema en los animales, sino que también transportan otras cosas, virus, bacterias, entonces pueden potenciar el hecho de que un animal se enferme con una gravedad mucho más intensa. El año
pasado, ustedes recuerdan las noticias del bloom de microalgas en la región de Chiloé o la zona de Chiloé, era la chatonela y la especie aún no quedó bien determinada. Los boom de microalgas son floraciones algales que son naturales, que se potencian por A o C motivo, pero los centros de cultivo pueden generar, donde hay concentraciones altas de animales, pueden producir hecatombes como la que vivimos el año pasado. Este es un bacalao que teníamos nosotros en Quillaipe, en Puerto Montt, y que apareció con estas lesiones en las branquias. Y la pregunta es ameba o es la chatonela? No pudimos determinarlo. El animal ya, cuando nosotros llegamos a verlo, ya estaba congelado, entonces fue difícil determinarlo. Pero aparecían estas, alcanzaron a sacarle fotos y vimos estas pequeñas ya manchas blancas dentro de la branquia. Y claro, cuando nosotros vemos que las branquias son un órgano bastante importante dentro de los peces, no solo por la respiración, que es lo que nosotros normalmente asociamos. Las branquias están relacionadas directamente con el intercambio de iones, así como nosotros si vamos y tomamos un vaso de agua, del agua salada, vamos a sentir escalofríos por todos lados. Ellos necesitan tomar agua y todo ese exceso de sales tienen que eliminarla. Y la branquia es uno de los órganos principales para poder eliminar esas branquias, esas sales. Entonces, si esta branquia no está funcionando bien, el animal empieza a tener problemas, haciendo un símil con los humanos, como cuando alguien tiene problemas renales. Eso quiere decir que una persona que tiene problemas renales tiene que dializarse para poder sacar el exceso de urea, de iones que tiene dentro del riñón, que no funciona bien. En el caso de la branquia, viene a hacer esta misma función, tratar de excretar estos iones. Y si esto no pasa, el animal se muere. Como les contaba, dentro de los ambientes naturales y de los peces que uno transporta del ambiente natural hacia los hatcheries, aparece una serie de parásitos. Aquí tenemos un microcéfalo, ¿cierto? Un animal que es una especie de copépodo que se aloja en el ojo. Es bastante particular. En el 2006 se describieron más de 11.000 tipos de parásitos afectando a poblaciones de bacalao a profundidad. Entonces, tenemos que acancéfalos, céstodos, aquí tenemos tipos de anisáquidos, ¿cierto? Ahí nombré algunos, copépodos, y todos estos descritos en diferentes poblaciones de bacalao a profundidad, en la Falkland, en el sur de Punta Arenas, que pueden afectar cuando nosotros armamos un hatchery, cuando armamos un stock de reproductores. Dentro de estas enfermedades o patologías que se asocian a la entrada de estos animales a los hatcheries, también tenemos los hongos, algún tipo de hifas que se aprovechan de este daño ocular y que, como pueden ver en la foto, llega a ser bastante prominente. Y aquí tenemos ya el ojo cuando se ha perdido y cómo los hongos empiezan a atacar al resto del cuerpo. Me voy a detener un poco en la Pizzirichetsia salmonis porque para mí es uno de los agentes principales que puede afectar cualquier tipo de cultivo, ya sea en tierra, en balsa, y la interacción que tiene con los peces nativos. Aquí tienen algunas especies donde ya los cultivos han tenido problemas serios. Tenemos tilapia, la lubina mediterránea, un tipo de corvina. No olvidemos que los animales, cuando están en medios de cultivo, normalmente están asociados a altas densidades o a manejo, y eso provoca estrés. Aquí, como ven, tenemos asustado, y cuando tenemos estrés, normalmente produce depresión del sistema inmune, y eso hace que los animales se enfermen con mayor facilidad. Aquí vemos una balsa jaula, por ejemplo, donde el primer cuadro dice debilitamiento del sistema inmune, y eso es porque la interacción es como si nosotros en esta sala, en vez de tener 60 personas, 50 personas, pusiésemos 500. Al cabo de 15 meses estaríamos todos, bueno, en mi caso no, pero agarrándonos de los pelos. Obviamente existe el cambio de comportamiento. Los animales rápidamente, se describió hace 4 años, generan clases sociales. ¿Qué significa eso? Que aparecen machos alfa, hembras alfa, que son los que comen primero, y eso hace que haya diferencia en la tasa de ingestión, crecimientos diferenciados. Y eso, obviamente, esa interacción o esa mala alimentación de algunos animales van a afectar los órganos que están ahí, que son propios del sistema inmune.
El riñón anterior, ¿cierto?, que es como la parte anterior de nuestro riñón, que está muy cerca de la cabeza en el caso de los peces. El vaso, el hígado, las branquias, son órganos que están asociados a este sistema inmune. Y este sistema inmune, al igual que los mamíferos, se divide en dos partes, ¿cierto? Un sistema inmune innato, que es el que responde primero, y después el adquirido, que es el que genera normalmente los anticuerpos. Aquí tenemos algunos receptores que están en la membrana. Voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí se ve un poco más complejo el cuadro, pero para simplificarlos, básicamente, estos receptores lo que hacen es, hay un agente patógeno, ¿y qué hago? Agarran la información, la envían dentro de la célula y se gatilla, como pueden ver, esta serie de cajitas que son diferentes moléculas que van activando esta respuesta para hacerle frente a la enfermedad. Obviamente, si el animal está mal alimentado, estresado, viene con algún tipo de patógeno que le está afectando de alguna manera, como veíamos los hongos o estos parásitos externos, todo este funcionamiento deja de hacerse de manera correcta. Nosotros vemos que dentro del sistema innato está el sistema de complemento, que son proteínas que actúan rápidamente. Los fagocitos, ¿cierto? De ahí tenemos leucocitos, que son aquellos que se comen otras partículas o PAMs o agentes extraños. Células especiales, como estas que se llaman natural killer, ¿no? Que el nombre es bastante duro, y que básicamente ellos reconocen esta cosita que es pues llamémoslo así, un pasaporte, que si la célula no lo tiene, esta otra célula viene y se lo come. Listo. Células dendríticas, que son células particulares que ayudan a este sistema a comerse o a eliminar agentes patógenos. Entonces, vemos que el sistema inmune de los peces es bastante complejo y que en los últimos años, cada vez que se ha tratado de cultivar especies, se ha potenciado la acuicultura, se ha ido conociendo más. Normalmente, los peces de vida silvestre se sabe muy poco, especialmente porque uno trabaja en base a los datos colectados desde la pesquería. Entonces, obviamente, hacer experimentos para hacer todo esto del sistema inmune, necesitamos tener animales en cautiverio, y eso significa mantenerlos durante meses, que se puedan aclimatar y someterlos a algún tipo de experimento. Entonces, dentro de lo que me interesa que les quede claro, es que el sistema inmune innato es más rápido, es de acción corta, dura los primeros 10 días, y obviamente después viene el sistema adquirido, ¿cierto?, o adaptativo, que es como cuando ustedes los vacunan. Si ustedes los vacunan, ¿cierto?, le ponen una bacteria que está muerta, ¿no? Normalmente es eso, y después de 2 semanas a ustedes se les pasa la fiebre y qué sé yo, y ya están inmunizados si esa enfermedad ustedes la adquieren. En el caso de los peces, el sistema adaptativo funciona algo muy parecido, una serie de moléculas que van a generar antígenos, a su vez anticuerpos, células especializadas que van a generar estos anticuerpos, contra, como dice ahí, cosas específicas. Es decir, hay anticuerpos así como nosotros tenemos vacunas contra la polio, contra un montón de enfermedades. En el caso de los peces también, son capaces de reconocer cosas particulares, ya sea de la Pizzerichia, en el caso de los salmónidos, el virus ISA, y así. Otros mecanismos que tienen los peces para poder eliminar o combatir estos agentes patógenos es el sistema inmune innato asociado a la nutrición, pero no a la nutrición de comida, sino, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con hierro. Se ha visto que las bacterias normalmente consumen una serie de aminoácidos y uno de los principales compuestos o moléculas es el hierro. Muchos de los alimentos que usan los salmonídeos, que usan los cultivadores de tilapia, vienen enriquecidos con hierro, porque dentro de la fórmula dice que eso ayuda a que tengan más eritrocitos. Como nosotros cuando tenemos un poco de anemia, viene el médico y dice, no, tienen que comer pan, así que comas un bistec de hígado o chupen un clavo, lo que sea, pero la cosa es que ustedes puedan interiorizar el hierro. Claro, sí, buenas son. Y lo que hace la célula, en este caso de los peces, es esconderle el hierro a las bacterias. Entonces, la bacteria quiere el hierro del pez, el pez empieza con esta serie de proteínas a moverlo, a esconderlo, cosa que la bacteria no sea capaz de capturarlo y seguir con su vida. ¿Cuál es el problema? Cuando los alimentos artificiales vienen enriquecidos con hierro, es como que le estemos poniendo a una llama
1 litro de benzina. ¿Ah? Y eso ha sido un problema porque muchas de las fábricas de alimentos, como son fórmulas ciegas, donde el tipo dice, el cultivador dice yo quiero que tenga tanto porcentaje de proteína, de lípido, de almidón, y el resto de los compuestos normalmente no se sabe porque son dietas patentadas y no se puede saber, y ahí tenemos un problema serio. Entonces, algunos ejemplos de los cuales nosotros hemos trabajado y hemos ido desarrollando con otras especies nativas, por ejemplo el robalo, que es primo, hermano del bacalao. Primero descubrimos que también son capaces de producir anticuerpos. Le inyectamos una vacuna, ¿cierto? Y fuimos capaces de determinar que generan anticuerpos y que las altas densidades deprimen su sistema inmune. Es decir, este sistema se ve afectado cuando el animal, como les mostraba con la foto de Nemo, está estresado. Diferentes cepas. No olvidemos que a medida que pasa el tiempo, los sistemas de cultivo usan y abusan de los antibióticos, y eso hace que las bacterias o los agentes patógenos se vuelvan más resistentes, y eso al final gatilla que las bacterias son mucho más agresivas. Es como los resfriados nuestros, a pesar que es un virus, pero van mutando y se van haciendo cada vez más difíciles de erradicar. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes tipos, ¿cierto? Una que es una cepa silvestre y otra que es una bacteria muy resistente a antibióticos, cómo es capaz de producir un incremento en el sistema de los anticuerpos. Es decir, es tan patogénica que hace que el animal tenga que esforzarse mucho para producir más anticuerpos y hacer la pelea a esta enfermedad. La temperatura, el cambio climático no es algo ajeno a nosotros, cada vez tenemos incremento de temperatura y los peces son ectotérmicos, con lo cual eso hace que algunas cosas se desbalanceen y que el animal tenga que empezar a tratar de compensar. No olvidemos que cualquier nuevo agente en el medio hace que el animal tenga que acomodarse, y ese acomodo significa gasto de energía. Y si yo dejo de ahorrar energía para crecer o para reproducir, ¿cierto? Para la reproducción, el animal la tiene que invertir y gastarla en otra cosa. Entonces, si el cambio climático o la temperatura más una enfermedad significa que el animal tiene que gastar muchísima energía, se va a olvidar de la reproducción, se va a olvidar de crecer, para poder combatir y hacer frente a este tipo de combinados estresores. Una enfermedad, temperatura, cambio de salinidad, hacen que los animales tengan que suplir y extraer energía de otros lados. Mecanismos del hierro. Recién, hace muy poco, sacamos este artículo y que describimos cómo también los animales nativos también lo poseen. Antiguamente solo se pensaba que eran los animales que están en cultivo, que son animales como salmonídeos, que son capaces de tener o hacer frente a este tipo de acciones de bacterias. Hace 2 meses atrás, o un poco más, ya estuvimos en la Antártica y también los peces antárticos lo poseen. Y pudimos hacer experimentos y la idea nuestra con este cultivo de salmónido, perdón, de Icosticus, es imitar algunas cosas sacadas de los salmones, que son modelos fáciles de poder cultivar y que ya se sabe bastante, y describir cosas como nuevas vías de respuesta. Y esto lamentablemente no lo podemos saber a priori, sino hasta que tengamos ya los batch de bacalao a profundidad funcionando para poder ver cómo responden animales pequeños, cómo responden los juveniles, cómo responden los adultos a probablemente patologías, problemas que vamos a tener que ir enfrentando cada vez que queramos ir avanzando en el cultivo, en el desarrollo de la tecnología del cultivo de este animal. Eso es lo que yo necesitaba contarles. Espero que no les haya aburrido mucho. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta? Hola, Luis. Aparte del parasitismo que mencionabas en el bacalao y las exoftalmias, ¿han podido ver otro tipo de patologías en bacalao de cultivo? Sí, hay, bueno, qué sé yo, con errores humanos gatillan muchas cosas. Por ejemplo, el ozono. Concentraciones de ozono diferentes, que no son las óptimas, también generan problemas en los animales. Las dietas, no lo que no están comiendo, lo que no comen,
cuando no son eliminadas rápidamente, es un foco infeccioso. Animales que vienen de alguna manera heridos, es como una manzana dentro de un cajón, que al cabo de un tiempo ya empieza también a transmitir la enfermedad a los demás animales. Eso es al menos lo que hemos podido ver nosotros. Y como explicaba ahí con la microalga, hace 3 años atrás alcanzamos a tener juveniles y se murieron prácticamente todos porque alguien se le olvidó cerrar la llave. Y eso hizo que las microalgas entraran y quedó la escoba con los pobres juveniles. Pero en términos comparativos entre un salmón y un bacalao, pensando en el metabolismo, ¿cómo ves tú el tema patológico? ¿Podría ser un animal mucho más resistente a las enfermedades en el confinamiento que el salmón, pensando siempre en el metabolismo, o crees que puede ser tan sensible? Tan sensible como el salmón. Yo creo que en jerga bien chilena, son bastante carne perro. Nosotros con el robalo sobre todo lo hemos probado, hemos hecho bastantes ensayos y son bastante resistentes. No olvidemos que todo esto se planea hacer en tierra y eso es una ventaja porque uno puede controlar mucho las variables ambientales. Es decir, el agua va a venir ultrafiltrada, pero siempre estamos con el factor humano que puede generar un problema. Yo creo y espero que sea bastante más resistente que los salmones. Consulta, estos animales los obtuvieron del medio natural, ¿verdad? Por lo tanto, su carga parasitaria en general está. Sí. Entonces, el sistema de histocompatibilidad siempre está presente. Entonces, estrés por patógeno siempre va a estar ahí, ¿cierto? Porque la probabilidad de que no tengan parásitos es muy baja. Entonces no puede ser que está más relacionado por el cambio de ambiente que por la parasitosis en general o por la sobredensidad de los peces. Mira, obviamente en el ambiente natural los animales tienen muchos parásitos. Cualquier cambio, como les decía, genera una respuesta, el animal tiene que acomodarse y ese acomodo del animal, si es capaz de vivir con los parásitos, los tiene controlados. Ahora, si yo le cambio las condiciones, el animal tiene que acomodarse a esa nueva condición, sacar energía que estaba destinando para mantener estable, ¿cierto?, la batalla con los parásitos, ya no tiene toda esa misma energía, ese mismo combustible para hacer frente a esa vía. Entonces, una de las cosas, y concuerdo contigo, que el cambiar el animal de ambiente hace que el animal se deprima inmunológicamente, ¿cierto?, que tenga un gasto extra, y eso hace que los parásitos puedan ganar la batalla, o hacer que el animal se enferme con más facilidad. Sí, porque los parásitos en general, la relación parásito-hospedador en general tienen una historia evolutiva bastante alta. Entonces ya la respuesta viene siendo más por la densidad, a lo mejor, de los peces en un lugar, el cambio de hábitat, más que de la parasitosis en sí. Y además, la otra pregunta es que ¿tú estás trabajando solo con ectoparásitos? No, nosotros estamos trabajando especialmente ahora con bacterias. No estamos, parásitos es parte de lo que viene desde del medio natural, pero la idea nuestra es poder probar cómo las diferentes bacterias pueden afectar, porque hay bacterias que son inocuas. El virus ISO, por ejemplo, no afecta a especies, ni siquiera a las truchas, solo le afecta a los salmones del Atlántico, pero hay que probarlo. Pero ¿estas bacterias tendrían alguna dependencia fisiológica con respecto al bacalao? Es decir, ¿tienen que vivir están presentes solamente en algún hospedador o pueden vivir en medio de vida libre? Mira, la Picherichia salmoni la puedes encontrar en el agua, la puedes encontrar en los cáligus, la puedes encontrar en el robalo, la puedes encontrar si hay puyes, lo van a encontrar en los puyes, las cabrillas. Entonces lo que hay que ver si son inocuas o si son capaces de enfermar al bacalao, o si el bacalao es un vector, que también puede ser. Hay animales que no generan la enfermedad, pero son vectores. Por ejemplo, el cáligus se ve que se ha descrito esta bacteria, y virus ISA, y es capaz de transmitir la enfermedad, pero él no se enferma. Y ese es un problema porque no podemos controlar el cáligus y lo que lleva adentro. Lo mismo que pasaba con las amebas. También amebas hay en el agua hace mucho tiempo y cada vez que tenemos cultivos nuevos aparecen con
vienen con mochilas, ¿no? Vienen como con una bomba de racimo, vienen con más cosas cargadas, entonces una vez que entran, se liberan y lamentablemente no solo es la meba, sino que todo lo que venía con la meba. Gracias. Felicitaciones, muy buena. Lo felicito por el enfoque que le están dando. Yo estaba siempre preocupado acá con los cultivos de la universidad de esta especie y para mí un pez que vive en esa profundidad y los adultos están a más profundidad que los jóvenes, etcétera, naturalmente que es un cambio de hábitat inmenso. Entonces va a ser cada día para mí más difícil el cultivo y por eso que lo felicito por el enfoque. Con este enfoque yo estoy seguro que a futuro van a solucionar el problema. Gracias. Pero va a haber un tremendo problema porque cada vez van a aparecer más enfermedades. Así que hay que aprontarse para esto y montar una cosa, un programa a largo plazo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Ok? Muchas gracias, Luis. De nada.